Bueno, vamos a seguir problematizando la idea de enseñanza en relación con la educación física y cómo la estamos pensando en la educación corporal. Podemos hacer una distinción inclusive entre la educación y enseñanza, una gran distinción que podríamos señalar aquí, que es la siguiente, digamos. En la idea de educación no necesariamente se pone en juego los saberes. Vamos a tener que problematizar un poco qué entendemos por saberes, algo ya hemos dicho en otros videos. Pero en la educación no necesariamente se ponen en juego los saberes, en cambio en la enseñanza necesariamente se ponen en juego los saberes. Hay una gran distinción en este sentido. Entonces, uno lo que puede decir es que lo que educamos es el cuerpo y lo que enseñamos son las prácticas corporales. No corresponde decir que se educa las prácticas corporales y se enseña el cuerpo, no. Sino que el cuerpo se lo educa enseñando prácticas corporales en ese sentido. Nuestro objeto de enseñanza son las prácticas corporales porque allí encontramos a los saberes. Entonces, lo que se enseñan son los saberes, por lo tanto, las prácticas corporales, y toda práctica corporal toma por objeto al cuerpo. Acá tenemos una primera cuestión, digamos, una primera diferencia entre una y otra. Ahora bien, ¿qué sucede con la enseñanza? Digamos, vamos a seguir problematizando un poco qué sucede con la enseñanza en la educación física y en la educación corporal. Bueno, en la educación física, digamos, acá yo quisiera señalar lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá. En la educación física, digamos, es fundamental esto, señalar que el punto de partida en la educación física, ¿tá?, es el individuo. Denle la vuelta que quieren, busquen lo que quieran, digamos, pero el punto de partida siempre es el individuo, y este individuo lo que va a mostrar es siempre como decíamos anteriormente, una naturaleza. Es decir, siempre va a indicar que hay algo. ¿Ah? Siempre va a indicar que hay algo. Hay algo que puede ser desarrollado en este sentido. ¿Y cómo se lo desarrolla? Decíamos anteriormente, con ejercicios y actividades prácticas, es decir, estimulándolo y encontrando con determinados estímulos determinadas respuestas. Esto es lo que va a aparecer en la idea fundamentalmente de enseñanza. Pero fíjense lo siguiente. Si el punto de partida es un individuo, lo que se establece es que hay una existencia individual. ¿Tá? Entonces aquí aparecen en la existencia individual concreta, lo que aquí aparece son características. Vamos a ponerlo bien, porque si no, no se va a entender.
Y para eso aparece características biológicas, características evolutivas, bueno, se empiezan a sumar características antropológicas, pero siempre todas esas características coinciden con un periodo de edad, ¿tá? Con una fase del aprendizaje, con un estadio evolutivo, con una etapa, digamos, de crecimiento, desarrollo y maduración, digamos. Esas características siempre van a coincidir con estas cuestiones, que todas esas características siempre están antes, digamos, o en la idea de que esas características van a indicar o implican que hay algo, ¿tá? Entonces, cuando tenemos esas características, lo que hacemos es localizar en un punto. Y acá lo que aparece es esto que yo les decía: etapas, fases, estadios, etcétera. Depende de los autores. Es decir, no es la misma la etapa a grandes modos, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Son distintas etapas y por lo tanto distintas características, pero están localizadas en un determinado momento, en un determinado punto. Puedo precisar inclusive más. En la infancia la pueden dividir entre distintas edades, 3 a 4 años, de los 4 a los 5, de los 5 a los 6, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden dividir cada una de estas cosas, hacerla cada vez más chiquitas, ¿no? Entonces van a localizar con mayor precisión, si ustedes quieren, en un punto. No, si está entre los 3 y los 4 años, tenemos que trabajar estas cosas porque las características, ya sea evolutivas, de maduración, antropológicas, etcétera, etcétera, todas las características que quieran poner, indican que tiene y puede hacer eso porque está en virtud de que esta es su naturaleza, digamos, y hay que respetar esa naturaleza. No podemos ir contra natura, tenemos que ir a favor de esa naturaleza y buscar desarrollarla. Estableciendo esta existencia individual y localizando en puntos concretos, lo que se puede hacer es seguir una trayectoria. Esa trayectoria siempre es progresiva. Esa trayectoria siempre es progresiva. Fíjense que siempre en la educación física van a encontrar cosas que van de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. ¿Se comprende? Pero esta trayectoria, digamos, la pueden seguir siempre de manera progresiva y lineal, continua, que respeta siempre un proceso de evolución. Por eso, en este sentido, bueno, esto hay que decir que es el newtonismo, son las aplicaciones de las leyes de Newton a la educación, digamos. Estamos acá con educación física. En este sentido, lo que se articula fundamentalmente es un proceso de enseñanza, decíamos, aprendizaje. ¿Por qué? Porque el proceso marca todas estas características, pero al mismo tiempo siempre está ligada a una idea. Todo proceso implica siempre una evolución. Les dejo para que indaguen sobre la idea de proceso y para que vayan buscando la idea de proceso y qué significa la idea de proceso. Podemos decir, muchas veces se dice, por ejemplo, bueno, ¿qué significa? Cuando alguien enseña no significa que alguien aprenda. Bien, fantástico, se puede decir eso, se sostiene eso. No significa que todo lo que se enseña el otro lo aprende. A veces no es necesario que alguien aprenda para que, digamos, y que alguien le esté enseñando. Ahora, lo que nunca se deja de decir es que hay un proceso. Insisto, les dejo para que vayan buscando la idea del proceso. Todo proceso
van a encontrar que siempre remite a una idea de evolución y que en todo proceso al mismo tiempo van a tener la idea de una adición y fusión. ¿Cómo sería esto? Suman etapas o fases o estadios y las fusionan. Es decir, pasar de una etapa a otra etapa no significa abandonar por la que yo estaba transitando, sino que significa fusionarla con la siguiente. Cuando aprendo esa etapa, no significa abandonar esa etapa, sino que significa fusionarla con la otra que sigue. Por eso tienen siempre una cuestión de evolución, de continuidad y de linealidad. Por ejemplo, si nosotros pensamos en términos de habilidades motoras básicas, correr, saltar, lanzar, pasar, recibir, nos vamos a encontrar que en la siguiente etapa aparecen las habilidades motoras combinadas. Entonces ahí ya tenemos correr y pasar, pasar y recibir, ¿no? Entonces, fíjense, no es que se abandonó el correr, no es que se abandonó el pasar, no es que se abandonó el recibir, sino que se fusionan una con otra, correr y pasar, o correr y saltar, ¿no? Pasar y recibir. Se comprende, o sea, lo que hay ahí en todo proceso justamente es una juxtaposición de estas cuestiones en donde siempre hay una adición de etapas, es decir, una sumatoria y una fusión de etapas. ¿Qué sucede? Con la educación corporal. Con la educación corporal. ¿Qué sucede con la educación corporal? Bueno, habíamos señalado anteriormente el punto de partida. El punto de partida, como en la educación corporal, lo que nosotros tenemos que hacer es poner en funcionamiento el círculo de ideas, y esas ideas nosotros las encontramos en los distintos saberes, o los saberes. Nuestro punto de partida no va a ser el individuo, sino que van a ser las prácticas, vamos a ponerlo así, prácticas corporales. Prácticas corporales. ¿Tá? Las prácticas corporales. ¿Por qué lo pongo? El P sería con mayúscula, porque son las prácticas, y corporal sería con minúscula, el cuerpo sería con minúscula. Si serían prácticas culturales tendríamos que poner las dos con mayúsculas, pero eso es para otra cuestión. Si no, lo que queremos resaltar aquí es lo siguiente, que el punto de partida de la educación corporal no es el individuo, no es el sujeto, como se suele pensar. Es decir, muchas veces se cree que hay que pensar en el sujeto para empezar a enseñar una práctica corporal. No. Lo que nosotros establecemos como punto de partida para pensar la enseñanza son las prácticas corporales, porque son los saberes. Entonces, esas prácticas corporales, si es nuestro punto de partida, lo que tenemos que hacer aquí es problematizarlas. Es decir, tenemos que problematizar las prácticas corporales como punto de partida. Si en el otro modelo, en el de la educación física, la idea de práctica, la relación que tengo entre la idea de práctica es de
aplicación, hay distintas teorías que se encuentran en primer nivel de jerarquía que indican lo que se tiene que hacer en la práctica. Entonces, la psicología dará sus distintas características que habíamos señalado. La antropología dará otras características, la biología dará otras características y así sucesivamente que van a indicar lo que se tiene que hacer. Características siempre del individuo, entonces es una relación de aplicación. En cambio, en la educación corporal esto funciona distinto. La relación siempre habíamos dicho que es de relevos y la voy a graficar, por ejemplo, en el siguiente modo. Podemos hacer más precisión sobre este gráfico, pero si yo tengo teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, la pregunta acá sería, ¿y de dónde comienzo? ¿No? Fíjense que ustedes tienen 3 puntos suspensivos, o sea que acá vendría otra idea de práctica, y acá otra idea de teoría, y acá otra idea de práctica, y acá otra idea de teoría, y acá otra idea de práctica, y acá otra idea de teoría. Y acá tengo puntos suspensivos, o sea que allá seguiría la teoría, la práctica, la teoría, la práctica, la teoría, la práctica, y así sucesivamente. Bien, la pregunta es, bueno, ¿y dónde inicio? ¿No? Inicio acá, inicio acá, inicio acá, inicio acá. No tenemos, digamos, esta idea, sino que lo que tenemos que hacer justamente es problematizar ese inicio. Entonces lo que se hace es un corte, ¿tá? Y a partir de analizar, arrancamos. Ese análisis, obviamente, que es una problematización, está en el orden de una teoría. Es decir, pensamos una teoría de enseñar la práctica corporal que sea de esta manera. Es decir, la estamos problematizando en este sentido y ahí arrancamos. Con lo cual, fíjense que lo único que sabemos es el punto de partida. Es decir, vamos a arrancar por acá. ¿Tá? Bien, ¿y cuál sería el paso 2? ¿No? Acá tenemos otro problema. ¿No? Nos preguntamos, paso 2, ¿es posible saber el paso 2 en esta idea? Miren, no tenemos posibilidad en esta teoría de saber cuál es el paso siguiente al punto de partida. Porque como lo que tenemos que hacer es poner en funcionamiento el círculo de ideas, entonces arrancamos poniendo en funcionamiento esa práctica corporal. Le indicamos, bueno, vamos a iniciar por acá. Y si hace tal cosa, vamos a tener un paso 2. Pero si hace tal otra cosa, vamos a tener otro paso 2. Pero si hace tal otra cosa, vamos a tener otro paso 2. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Yo indico que salten en una clase de gimnasia. Y si veo que alguno toma el peso del cuerpo, ¿tá? Pero no realiza el impulso del salto utilizando sus brazos, tendré que indicar que utilice sus brazos. Si alguno no toma el peso del cuerpo, tendré que indicar justamente que tome el peso de su cuerpo. Si yo tengo intenciones de que ese salto, cuando lo recepcione, sea en un tiempo y cae en 2 tiempos, entonces tendré que indicar a ese que tiene que caer en un tiempo. O sea, no sé cuál es el paso 2 hasta tanto no se realice la siguiente acción. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en todo esto es lo que se conoce como un principio de incertidumbre. Un principio de incertidumbre sobre el paso siguiente. Ojo, porque nuestra función es saber, y acá voy a indicar, en esta teoría de la enseñanza hay que saber las, vamos a decirlo así, prácticas corporales. Mientras más sepamos de las prácticas corporales, mucho más
podemos poner en juego una enseñanza de las mismas.